50 clásicos de la filosofía. Capítulo 19. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Fenomenología del espíritu es una obra de legendaria impenetrabilidad, y a quienes han tenido el valor de leerla y dar testimonio de su fuerza, se les podría perdonar la imaginaria exhortación que le pudiera hacer a Hegel. Entiendo más o menos lo que usted quiere decir, pero ¿por qué tuvo que ponerlo tan difícil? Como señala Friedrich Beiser, estudioso de Hegel, las obras de este suelen ser una experiencia ardua y agotadora, el equivalente intelectual a mascar arena. Beiser también comenta que nuestra época parece haber perdido el gusto por lo absoluto de Hegel, y después de las guerras mundiales, el Holocausto y otros numerosos males, la fe de este en el progreso humano parece de una calamitosa ingenuidad a un nivel más prosaico. En el mundo especializado, automatizado, atomizado y plural en el que hoy vivimos, las ideas de todo y unidad, dos de las favoritas de Hegel, tampoco parece que tengan mucho sentido. Pero la pura magnitud de su visión aún puede cautivar, y es posible que sus ideas no sean tan ajenas a la vida actual como parece. El hecho de que hoy pongamos a Hegel en una caja polvorienta etiquetada como idealismo alemán del siglo XIX nos impide ver su exquisita calidad como intérprete y defensor de la modernidad. En contra de la idea romántica de la que la tecnología, la libertad y el capitalismo eran enemigos del alma, Hegel decía que de hecho el mundo moderno es nuestro mayor logro. La oportunidad que la humanidad llevaba esperando mucho tiempo, una excelente expresión del espíritu, o la conciencia que no podía tener vuelta atrás. El papel del individuo es tanto difícil, pero, como veremos, la solución de Hegel es positiva. La fenomenología del espíritu es, de hecho, difícil de leer, pero sería una lástima prescindir por completo de sus reflexiones. Es imposible resumir la obra, pero lo que sigue puede dar cierta idea del pensamiento de Hegel. La gran visión general. Como observa en el famoso prefacio, los filósofos convencionales entienden el objeto de su estudio como un campo de posiciones en competencia en el que solo un sistema se puede decir que gane. Consideran las cuestiones desde la perspectiva de un campo de batalla de las ideologías. El original enfoque de Hegel es verlo todo a vista de pájaro. Interpreta que cada una de las filosofías opuestas tiene su lugar, y con el tiempo permiten el progresivo despliegue de la verdad. Dicho en términos botánicos, señala que los capullos se olvidan cuando estallan en flor y éstas cuando se convierten en fruto, en la que se manifiesta la verdad o la finalidad del árbol. El objetivo de Hegel es liberar a la filosofía de su unilateralidad y mostrar la verdad del conjunto. Es mejor entender la variedad y riqueza de la cultura y la filosofía como un gran movimiento. El título del libro también se podría traducir como Fenomenología de la mente, y como tal no trata de ningún espíritu místico, sino de la propia conciencia. La fenomenología es el estudio de las cosas hecho manifiesto o explícito, de modo que en términos literales el título se refiere a cómo se manifiesta la conciencia en el mundo real. Toda persona es el resultado de miles de años de evolución. El objetivo de Hegel es señalar a dónde hemos llegado como especie. Para él, la ciencia no es simplemente el estudio de los fenómenos naturales, sino del desarrollo de la conciencia a lo largo del tiempo. La historia se convierte en el proceso de una conciencia cada vez mayor de nosotros mismos. La totalidad del universo manifestado no es más que un proceso de extensión del espíritu, que después regresa a sí mismo. Para entender bien la obra de Hegel también nos podemos remitir a su título de trabajo, que podría haberle facilitado las cosas a los lectores. Ciencia de la experiencia de la conciencia. Visión más amplia de la ciencia. En oposición a todos los filósofos empíricos o materialistas que le precedieron o sucedieron, Hegel pensaba que era una locura considerar que el empeño del conocimiento se debía limitar a los fenómenos naturales y físicos. Al contrario, al contemplar en su totalidad el mundo fenomenal, acabaríamos por atrapar la verdad interior que se esconde en él, y alcanzar así el conocimiento de lo absoluto. Quienes pensaban que la humanidad debía detenerse en el mundo material o que este era el único mundo que existía, para él carecían de coraje o eran unos indolentes. La comprensión plena debía asumirlo todo, fuera material o no. Este era el auténtico trabajo, la ciencia con mayúscula. La noción de Hegel significa la naturaleza esencial de algo, no solo las manifestaciones evidentes, dice. Los verdaderos pensamientos y reflexiones científicas solo se pueden alcanzar mediante el trabajo de la noción. Solo la noción puede producir la universalidad
del conocimiento que no es ni vaguedad común ni la inadecuación del sentido común corriente, sino una cognición plenamente desarrollada y perfeccionada. En otras palabras, para ser auténticamente científico hay que ir más allá de lo puramente físico e identificar la lógica imperceptible de algo, o la verdad de cómo se despliegan las cosas. Admite que esta visión de la ciencia nunca va a ser bien recibida, y de hecho se entiende porque filósofos analíticos posteriores como A. J. Ayer y Bertrand Russell rechazaron de plano a Hegel. Como pensador posilustrado, Hegel tenía que hablar en términos científicos, pero es una ciencia que Stephen Hawking no reconocería. Sin embargo, Hegel observaba que la ciencia natural es seductora, porque basta con que nos fijemos en lo que tenemos adelante para que parezca que no se nos escapa ni un detalle. Pero en realidad, se trata de un tipo de conocimiento pobre y abstracto, porque ofrece información o datos, pero no comprensión. Además, el análisis objetivo es una ilusión, porque las cosas solo existen en el contexto de la percepción que el observador tiene de ellas. Para Hegel, esta es una forma más realista de aprender el mundo. En sus conferencias sobre la fenomenología del espíritu, Heidegger insistía en la distinción de Hegel entre la realidad absoluta y relativa. El conocimiento relativo es simplemente el conocimiento de las cosas en relación con otras cosas. El conocimiento absoluto es el de una realidad que existe por sí misma, sin necesidad de relación con ninguna otra cosa. Según Hegel, la ciencia consiste en discernir la realidad absoluta a través de nuestra conciencia. Esto, evidentemente, invierte la definición habitual de ciencia, que es el examen y la interpretación del mundo de las cosas reales. Pero Hegel dice que el mundo de los fenómenos relativos son los árboles, cuando lo que debemos hacer es ver el bosque, o la realidad no física que se oculta en todo. El verdadero científico está dispuesto a observarlo todo, tanto el conocimiento relativo como el absoluto, para llegar a la verdad, y afortunadamente nuestra conciencia nos ha equipado para ello. Hegel llamaba a la filosofía la ciencia, porque posibilita la conciencia del conocimiento absoluto que precede a todos los demás tipos de conocimiento. Como escribe en su prefacio, su objeto es llevar la filosofía de ser un mero amor al saber a ser el verdadero saber. Para él, la verdadera historia de la ciencia no es nuestro descubrimiento del universo, sino el descubrimiento de nuestra propia mente, de la propia conciencia. La ciencia, la historia y la filosofía en realidad solo son formas de decir cómo ha despertado nuestra conciencia a lo largo del tiempo. La trayectoria de la ciencia es la de descomponerlo todo en trozos cada vez más pequeños y categorías más cerradas, y una vez hecho, componerlo todo de nuevo, para regresar a una comprensión del todo. El individuo en la visión general de Hegel. ¿Qué implica reconocer que el desarrollo del mundo es el desarrollo de la conciencia, el espíritu? Uno se da cuenta, dice Hegel, de que su aportación ha de ser necesariamente muy pequeña en relación con tan gran movimiento. Es evidente que nos hemos de proponer alcanzar lo que podamos, pero también podemos estar seguros de que el mundo no gira a nuestro alrededor. Hegel da la receta para la felicidad personal, algo quizás sorprendente en un pensador de tal calibre. La persona es feliz cuando ve que su individualidad es ilusoria, que la experiencia de tener un cuerpo no es más que un acuerdo temporal con la cosedad. Darnos cuenta de que la creencia en la propia singularidad es un callejón sin salida y que, en cambio, la apreciación de nuestra unidad con todo lo demás es la verdad, solo puede hacernos felices. El sufrimiento es poco más que estar atrapados en nuestro pequeño mundo y creer en su realidad. Sin embargo, la conciencia de que no somos más que la expresión o los agentes del espíritu en su unidad nos lleva más allá de la dicotomía felicidad-infelicidad, nos lleva a la verdad. En una cultura o nación, señala, las personas poseen una individualidad evidente y la pueden manifestar gracias al poder de una nación que les da un contexto adecuado. Pero en términos más universales y abstractos, lo que parece que es exclusivamente nuestro, de hecho, es la habilidad y la práctica consuetudinaria de todos. Lo que parece que hacemos para nosotros mismos se traduce en la satisfacción de las necesidades de los demás y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. El individuo, en su trabajo individual, inconscientemente realiza un trabajo universal. Pero al presentar nuestro papel en algo mayor, también se expresa plenamente nuestra individualidad. Muestra de su conservadurismo político, Hegel señala que las personas más sabias de la antigüedad sabían que la sabiduría y la virtud consiste en vivir de acuerdo con las costumbres de una nación. La persona persigue de forma natural sus objetivos, tomando las cosas y gozando de ellas con obligado abandono, tomando la vida de forma muy similar a como se agarra la fruta madura, sin pensar en ideas abstractas de felicidad
y menos aún en leyes ni costumbres. La tierra solo es un patio de recreo para la placentera satisfacción de los deseos. Sin embargo, al final descubrimos que vivir solo para nosotros mismos no proporciona satisfacción plena, que está reservada para la conciencia de que uno es solo un momento o un universal. Este paso a la autoconciencia, desde una mera conciencia del yo como un haz de deseo, ser para sí, hasta la apreciación de que uno forma parte de la universalidad o conciencia mayor, ser para ello, o como mínimo, de una comunidad de otros, no siempre es una experiencia positiva, porque nos vemos simplemente como una parte de la necesidad. Hemos perdido algo, el sentimiento de la individualidad, y no parece que hay nada que lo sustituya. La persona puede hacerse añicos en la fuerza incomprensible de la universalidad. Sin embargo, la conciencia personal de hecho no está muerta, sino que sencillamente ha ascendido a un nuevo nivel de conciencia, donde el yo personal se entiende como parte de la necesidad o de la aplicación de la ley universal. Pasamos de ser un objeto del universo a formar parte del funcionamiento del universo o a ser un corazón que tiene una ley en su interior, mucho más dispuesta a considerar el bienestar de la humanidad. Los placeres que en su día disfrutamos dan paso al fenomenal descubrimiento de que ceder nuestra particularidad era lo que siempre se supuso que ocurriría, aunque originalmente nunca lo hubiésemos hecho por decisión propia. Lo que nos ha motivado es el ego, pero el ego no se da cuenta de que en este movimiento firma su propia sentencia de muerte. Ahora vemos que la ley de nuestro propio corazón se convierte en la ley de todos los corazones. Yo solo soy parte del mayor crecimiento de conciencia. Para Hegel, la virtud no significa más que el deseo de desechar la individualidad, causa de toda clase de perversiones, el modo del mundo. Pero somos individuos en la medida en que las gotas de una salpicadura de agua son individuos. Después de estar separados por muy poco tiempo en el aire, regresan y caen de nuevo en su fuente. La idea de religión de Hegel. Como observa Stephen Houlgate, estudioso de Hegel, el principal interés de este era la razón. El universo funciona solo con la razón y la filosofía especulativa cuenta con los recursos necesarios para descodificarla. La mayoría de las personas o no son capaces de estudiar filosofía o no quieren hacerlo, y ahí es donde cobra importancia la religión. Para Hegel, la idea de que vivimos en un universo bien razonado tiene mucho mayor impacto si se siente, y esto es lo que la religión ofrece, lo que en términos filosóficos se podría llamar la base del ser, que da origen al mundo material. En la religión se convierte en Dios, amar a Dios. Por consiguiente, no es otra cosa que amar la propia razón. Si sentimos que Dios siempre actúa de forma que tiene perfecto sentido, tal vez no siempre en su momento, pero sí visto en retrospectiva, aceptaremos una cosmología que se basa en la razón y no en la aleatoriedad. La equiparación que Hegel hace entre la razón y Dios aún permite que la persona moderna diga, bien, yo creeré en la razón, tú puedes tener a Dios. Es una forma de entender a Hegel, pero él hubiera replicado algo así. Está bien, pero es posible que no aprecies plenamente el funcionamiento de la razón en el mundo si solo la ves en términos materiales. Para el ateo, todas las creencias religiosas son cuentos de hadas, pero para el luterano Hegel, el cristianismo no consistía en tomarse en sentido literal todas las palabras de la Biblia. La imaginería y el relato religioso son solo una forma de revelar la razón y su funcionamiento. Los sentimientos de fe y amor nos permiten expresar la razón de forma no intelectual. Hay que señalar que Hegel no veía en la religión una muleta ni una comodidad, lo cual sugeriría que es una ilusión psicológica. Al contrario, la fe y el amor son un sendero humano natural que conduce al núcleo de la realidad y nos lleva más allá de las aparentes verdades del mundo físico, como observa Houlgate. Debemos recordar que Hegel no pensaba en la fe y la filosofía dieran dos explicaciones opuestas del mundo. Al contrario, creía que ambas contaban la misma historia y revelaban la misma verdad, pero se hacían con esa verdad de forma distinta. El sentimiento de estar seguros de que somos el objeto del amor divino es sencillamente otra materia de expresar la idea de que la razón es la fuerza que rige al universo. De ahí que tantos ateos como creyentes quieran apropiarse de Hegel, aunque de forma muy selectiva. La tesis de Hegel era que las formas de entender espiritual y materialista son igualmente relevantes y verdaderas, y su filosofía era tan amplia que las dos cabían perfectamente en ella sin contradicción alguna. Comentarios finales. Se diría que cada época juzga de nuevo a Hegel y lo habitual es que su ciencia
se considere cualquier cosa menos ciencia, porque la idea que tiene de ella se basa en una metafísica manifiestamente indemostrable. Para muchos, el interés principal de Hegel es que sus ideas provocaron reacciones que se tradujeron en nuevas filosofías, entre ellas el existencialismo, el pragmatismo, la tradición analítica y, por supuesto, el marxismo. La dialéctica de Marx era un vástago de la idea de la historia de Hegel. En los pasados años 80 y 90 se produjo un renovado interés por él, pero su énfasis en la teología, en el sentido positivo de la palabra, sigue despertando suspicacias en la mayoría de los filósofos actuales. Denunciar a Hegel se ha convertido en una especie de deporte, pero la antipatía que puede generar no ha hecho sino mantener su nombre en el candelero. ¿Estaba realmente tan equivocado en sus preceptos básicos? En la actualidad, hay que tener agallas para proponer que la historia es fundamentalmente el crecimiento de la conciencia y que, por lo tanto, todo ocurre por una razón. Muchos tuvieron el primer contacto con Hegel a través de El fin de la historia y el último hombre, 1992, el éxito de ventas de Francis Fukuyama. El libro fue escrito no mucho después del desplome del comunismo en Europa del Este, y su tesis de que la democracia liberal se inspiraba en gran medida en Hegel. Los muchos críticos del libro condenaron su idea de que la historia tiene una dirección, una idea que muchos acontecimientos posteriores, las guerras étnicas, el 11S, una profunda recesión, parecía rebatir. Sin embargo, tras levantamientos populares más recientes contra regímenes totalitarios, la idea de Hegel de la libertad se ha de manifestar inevitablemente y lo hace a través de las instituciones de la modernidad. La tecnología, el arte, la democracia liberal tiene pleno sentido. La fenomenología del espíritu nos recuerda que la conciencia de nosotros mismos, de la vida política, de la historia, normalmente es positiva. De hecho, el libro fue escrito mientras las fuerzas napoleónicas hacían pedazos el viejo sistema imperial de Alemania, lo que para Hegel era un ejemplo aterrador y muy cercano de sus propias teorías. Decía, el espíritu ha roto con el mundo que hasta hoy ha habilitado e imaginado y se propone sumergirlo en el pasado y en el proceso de su propia transformación. El espíritu nunca descansa, sino que está siempre entregado a avanzar. A medida que va creciendo, la conciencia, manifestada en las personas, las instituciones, las costumbres y las leyes, destruye o transforma lo que ha hecho, abriendo paso a cambios que muestran una autoconciencia cada vez mayor. Evidentemente, en este curso de los acontecimientos se producen inversiones, pero el modelo general es claro. George Wilhelm Friedrich Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel nació en 1770, hijo de un humilde funcionario. Su capacidad intelectual lo llevó a la Universidad de Tubinga. Allí conoció a Friedrich von Schelling, el futuro filósofo idealista, y a Friedrich Hölderlin, después afamado poeta. Al concluir los estudios, Hegel trabajó de profesor privado en Berna y Frankfurt, y después se incorporó como docente a la Universidad de Jena. Al terminar la fenomenología del espíritu, las tropas de Napoleón entraron en Jena y la universidad fue clausurada. Hegel, al quedarse sin trabajo, se hizo editor de un periódico de Hamburgo y después, de 1808 a 1815, fue director de un instituto de enseñanza media de Nuremberg. En esa época, publicó los 3 volúmenes de la Lógica y escribió la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En Nuremberg se casó y formó una familia. Una hija murió poco después de nacer, pero la pareja tuvo 2 hijos varones. Y después, en 1816, siguió su carrera académica con una cátedra de la Universidad de Heidelberg. En 1818 se trasladó a la Universidad de Berlín, ciudad donde falleció en 1831. Después de su muerte, sus seguidores se dividieron en 2 facciones, los de derecha y los de izquierda, con Karl Marx como exponente de los segundos. La primera obra de Hegel fue Diferencia entre los sistemas de la filosofía de Fichte y Schelling, 1801-2010, Lógica, 1812 y 1816. Fue la continuación de la Fenomenología del Espíritu, 1807-2002. Principios de la Filosofía del Derecho, 1821-2005. Contienen la Filosofía Política de Hegel y Filosofía de la Historia, 1831-1970. Fue publicado póstumamente. 1927. El ser y el tiempo. ¿Por qué hay ser y no más bien nada? Esta es la cuestión. Evidentemente no es la primera pregunta en sentido cronológico, pero a todos nos acude en algún momento, quizá de vez en cuando, la fuerza oculta de esta pregunta, sin que entendamos exactamente lo que nos está ocurriendo.
El momento de gran desesperación, por ejemplo, cuando parece que todas las cosas pierden peso y se oscurece su percepción. La pregunta apremia con mayor intensidad. Hemos definido la idea de existencia como una capacidad de ser, una capacidad que en cada caso es mía y tiene libertad para ser auténtica o inauténtica, o de un modo que no distingue entre las dos. En dos palabras, la existencia humana es un misterio y la persona auténtica es la que reflexiona sobre este misterio sin por ello dejar de vivir en el mundo real, sacando el mejor provecho de sus posibilidades. En la misma línea, Hannah Arendt, La condición humana, René Descartes, Meditaciones metafísicas, Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Soren Kierkegaard, Temor y temblor, Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Y bueno, amigos, hemos llegado a un capítulo quizá el denominado más difícil de todos los filósofos, y esto pues depende también cómo definamos dificultad, pero se le entiende por el hecho de que tendrías que haber leído demasiados libros, demasiada literatura y muy acercada a los tiempos y en el contexto en el que este hombre vivió para poder entender un poco de lo que él quiere hablarte. Y pues si tienen el tiempo y la dedicación y quieren el gusto de hacerlo, pues adelante, ¿no? Háganlo. Que les vaya bonito, les deseo mucha suerte. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos andamos topando en el siguiente video, audio, lo que sea. Y pues nos andamos topando. Bye.